Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Plaza, soy LLM en Derecho Animal, director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho Animal SEDA Chile, y bueno, estoy muy feliz de estar acá junto a ustedes compartiendo esta instancia maravillosa y pudiendo hablar de estos temas apasionantes. Hoy día vamos a hablar acerca de la doctrina del Public Trust, que es una doctrina propia del derecho anglosajón, del derecho del common law, en la cual de alguna manera regula la forma en que el ser humano se relaciona con la naturaleza y también regula las posibilidades de afectación que el gobierno o el Estado podría autorizar frente a algunos elementos naturales. ¿Por qué es interesante esta doctrina? Porque puede servir como una suerte de remedio indirecto para salvaguardar el interés de los animales no humanos, pensando que los animales no humanos viven en la naturaleza y si protegemos la naturaleza, los protegemos sus intereses de algún modo, y pensando en que además muchas veces, por indeseado que pueda sonar, los animales son considerados como un elemento que forma parte de la naturaleza. Pero lo que haremos hoy en día es examinar en qué consiste la doctrina del Public Trust, porque sería interesante positivarla en una nueva constitución en Chile y también vamos a formular algunas proposiciones de cómo podríamos extender algunos de sus elementos subjetivos en aras de transformar este remedio indirecto para salvaguardar intereses animales en un remedio directo, que tienda no solamente a una justicia interespecie, sino también a una justicia interseccional. Bueno, el Public Trust se remonta al derecho romano, estuvo también presente en la Carta Magna Británica y básicamente es una doctrina que utiliza el Estado para administrar ciertos elementos de la naturaleza en beneficio de la mayoría de la ciudadanía, procurando de que no se concentre el beneficio solamente en algunos pocos. Es por eso que en un comienzo fue particularmente relevante respecto a algunos elementos naturales que tenían significancia económica, de acuerdo a los paradigmas sociales de aquella época, como por ejemplo los ríos navegables, la línea de costa en la época moderna. Sin embargo, en los últimos 60 años, gracias a un gran desarrollo jurisprudencial, se fue desarrollando y expandiendo esta doctrina al punto de alcanzar cierto reconocimiento positivo de algunas legislaciones. ¿En qué consiste el Public Trust? Entre nosotros les cuento de que se asemeja un poco a la idea del fideicomiso. Sin embargo, es impropio traducir Public Trust como fideicomiso. Pero tengamos presente que existen tres elementos básicos. Una res o una cosa administrada, que son los elementos de la naturaleza, un administrador, que es el Estado, el gobierno, la nación, depende de la fórmula que se siga, y también existe un beneficiario, que es el público, humano y las generaciones futuras. Sobre esta idea se articula el concepto o la doctrina de que el Estado tiene en sus manos, en una suerte de fideicomiso, ciertos elementos naturales, los cuales son de dominio o titularidad del pueblo, de todos, pero que son administrados por el Estado en beneficio de todos los ciudadanos, incluidas las generaciones futuras, procurando que no se concentre ese aprovechamiento solamente en algunos. También es un elemento clave en esta doctrina la existencia de un deber expreso, nítido del Estado de administrar estos recursos en favor de todos y la existencia de una acción de amplia legitimación activa en favor de todo el pueblo para poder exigir el cumplimiento de este deber al Estado. Bueno, como señalé, tuvo un gran desarrollo jurisprudencial esta doctrina en Estados Unidos particularmente. Me gustaría contarle un poco acerca del caso Illinois Central Railroad con Illinois de 1892, uno de los primeros fallos modernos que comenzó a definir a la doctrina del Public Trust como la conocemos hoy en día y que ilustra muy bien cómo funciona. Básicamente, en este caso, en Illinois existió una ley que transfirió la propiedad a una empresa de ferrocarriles sobre parte del lecho del lago Michigan, ubicado en el puerto de Chicago. Después, 4 años más tarde, hubo una segunda ley que revocó dicha transferencia de dominio sin indemnización. Se apeló, obviamente, se agotaron todas las instancias jurisdiccionales en Illinois y luego se recurrió a la jurisdicción federal. La última palabra la tuvo la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la revocación sin indemnización, declaró nula la primera ley que transfirió el dominio sobre el lecho del lago y sostuvo o se fundamentó en la noción del public trust, es decir, estableciendo de que el Estado tenía una suerte de dominio especial sobre aquella parte del lecho del lago Michigan, un dominio público que establecía un deber inalienable de administrar
esos recursos en favor de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, y que no le permitía enajenarlo. Algo similar sucedió en el Mono Lake Case en 1983 respecto de unos derechos de agua legítimamente constituidos sobre un río adyacente al lago Mono, al Mono Lake, que estaba perdiendo agua y perdiendo sus atributos naturales y escénicos. Y pese a la juridicidad de todas estas enajenaciones de derechos de agua, se dejaron sin efecto sin indemnización fundados más o menos en la misma idea. Esta doctrina ha alcanzado un reconocimiento positivo en algunas constituciones en Estados Unidos como en Hawái, pero quedémonos con la de Pensilvania, que parece ser la más icónica. En 1971 existió un referéndum en el cual el pueblo de Pensilvania votó por la inclusión de esta cláusula que recoge los 3 elementos del Public Trust. Fijémonos, señala que el pueblo tiene derecho al aire limpio, agua pura y, fíjense, a la preservación de los valores naturales, escénicos, históricos y estéticos del medio ambiente, o sea, intangibles, no solamente elementos naturales físicos. Se establece de que estos recursos públicos son de propiedad común de todo el pueblo, incluidas las generaciones venideras, y el Estado, habla de Commonwealth, pero no profundicemos, quedémonos con la idea de gobierno. El Estado gobierno administra estos recursos y tiene el deber de conservarlos y mantenerlos en beneficio de todo el pueblo. Y luego en otra cláusula separada se establece la acción para poder exigir el cumplimiento de este deber. Ahora, ¿cómo podría ser interesante esto para el actual proceso constitucional chileno? Básicamente, la Constitución actual tiene diversas deficiencias. En materia medioambiental existe una protección débil. Pensemos en el artículo 19, número 8 de la Constitución, el cual reconoce a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y establece que es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Solamente quedémonos con esta disposición, por ejemplo. Este derecho a vivir en un medio ambiente es a un medio ambiente libre de contaminación, que es una forma particular de afectación de la funcionalidad del medio ambiente. No establece de que el medio ambiente en su totalidad tiene que estar funcional o todas sus funciones tienen que estar operando con normalidad o en un nivel óptimo. Se proscribe solamente entonces una forma de su afectación. Aparte, no se refiere a todo el medio ambiente del país, sino al medio ambiente básicamente adyacente que forma parte de la esfera cercana del titular de este derecho. Se establece el deber del Estado de velar por que este derecho no sea afectado, pero no se establece un deber similar respecto de privados o de personas jurídicas. Además que se ha señalado que la preservación de la naturaleza se refiere a sus elementos físicos y no a aquellos intangibles como los que fueron reconocidos y protegidos por la Constitución de Pensilvania, como el valor histórico estético del medio ambiente. Y para qué profundizar también en la acción constitucional de protección que salvaguarda este derecho, que es bastante más restringida que aquella que salvaguarda a los demás derechos fundamentales. En definitiva, la protección medioambiental en la actual Constitución de Chile es débil y limitada, y además no establece los elementos propios del Public Trust, como un deber claro y afirmativo del Estado de administrar estos recursos en favor de todos y de sus generaciones venideras. Tampoco establece una acción clara de legitimación amplia para que la ciudadanía pueda exigir el cumplimiento de este deber, ni mucho menos reconoce derechos subjetivos en sentido estricto en favor de la naturaleza ni de los animales. En este sentido, reconocer la doctrina del Public Trust en una nueva constitución podría suponer diversos beneficios. Y acá ya comenzamos a sonar un poco redundante, pero el establecimiento de un deber positivo del Estado de administrar en beneficio de todos, el establecimiento de una acción ciudadana de legitimación amplia para hacer cumplir este deber, la prevención de monopolios, en cuanto se tendría que salvaguardar el interés de la mayoría y no solamente de algunos pocos. Pensemos en los derechos de aprovechamiento de agua y cómo se ha concentrado su propiedad en algunos sectores de la población. Y también es compatible con el derecho de propiedad. Pensemos de que hoy en día existen ciertas instituciones que se asemejan a algunos de los elementos del Public Trust en Chile, como por ejemplo los bienes nacionales de uso público o la posibilidad de establecer limitaciones al derecho de propiedad fundada en la función social de la propiedad, el cual abarca la conservación del patrimonio ambiental, entre otros. Y además podría servir para salvaguardar el interés de manera más fuerte e intensa de la naturaleza, de los animales e incluso de los pueblos originarios, en caso de que lográramos reformular de algún modo algunos elementos de esta institución. Así que, ¿cómo podríamos llevarla un poco más allá? Fantasiemos, imaginemos que podemos recepcionar positivamente, como lo hizo Pensilvania, esta doctrina en una nueva constitución.
¿Cómo podríamos mejorarla? Básicamente extendiendo sus elementos subjetivos, particularmente el elemento del beneficiario y del administrador. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo en favor de los animales no humanos? Actualmente, los animales no humanos son parte del objeto de administración del Public Trust, son parte de la res, son parte de son considerados recursos o elementos de la naturaleza a ser administrados. En ese sentido, sería interesante reconocer a los animales no humanos como beneficiarios y no como objetos de administración de este fideicomiso. En ese sentido, entonces, el Estado debería velar o la administración que hace el Estado de los recursos naturales debería tender no solamente a la satisfacción de los intereses humanos actuales y futuros de generaciones venideras, sino a los intereses de los animales actuales y futuros. Y así, la doctrina del Public Trust, en caso sea reconocida positivamente y modificarse este elemento, se podría transformar en un remedio directo para salvaguardar intereses animales. Además, si es que reformuláramos el otro elemento subjetivo, que es el del administrador, y además de reconocer al Estado o gobierno o nación en él, reconociéramos a los pueblos originarios organizados, se producirían diversos beneficios, ¿ya? Esta idea de incluirlos como administradores no es mía, sino que es propia de la dogmática norteamericana, y a ella subyace la idea de que los pueblos originarios administraban estos recursos con anterioridad a los colonizadores y parecían administrarlos de una manera más sustentable o menos perniciosa que la actual. Así, si los reconocíamos como administradores, ellos administrarían estos recursos en su beneficio propio, pero también en beneficio de los demás humanos y los demás animales. Esto no solamente permitiría contribuir a saldar una deuda histórica y política que mantenemos con estos pueblos, sino que además tendría el efecto positivo de que habían dos administradores. Y así, por ejemplo, los ciudadanos podrían exigir el cumplimiento del deber de administrar en favor de todos, de humanos y no humanos, no solamente al Estado, sino incluso a estas comunidades originarias. Y finalmente, sería interesante incluir también a la naturaleza no solamente como un objeto administrado en este fideicomiso, en este trust, sino también como beneficiario del mismo. Es decir, el Estado o los pueblos originarios, en su caso, al administrar estos recursos o estos elementos naturales, lo deberían administrar pensando en que esta administración pueda satisfacer los intereses humanos actuales y futuros, los intereses animales actuales y futuros, y los intereses propios de la naturaleza. Es decir, habrían ciertas, por ejemplo, intervenciones a los recursos naturales que podrían no afectar a animales o a los humanos, pero sí afectar a la naturaleza. Eso sería interesante discutirlo y podría servir como un elemento que podría transformar esta institución como un remedio para salvaguardar los intereses de los derechos de la naturaleza. Algo que podría parecer como poco plausible, pero no lo es, sobre todo si atendemos al estado de la dogmática actual en la materia en Sudamérica. Pensemos en la Constitución de Ecuador, cuyo artículo 71 reconoce los derechos de la naturaleza y establece que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. En Bolivia también existe una ley denominada Derechos de la Madre Tierra. Incluso en Colombia existió un importante desarrollo jurisprudencial que permitió reconocer, por ejemplo, a la Amazonía colombiana como un sujeto de derecho y también se han reconocido derechos en favor del río Atrato, entre otros. Es decir, debemos solamente atrevernos a dar ese paso. Existen precedentes en Chile, existen precedentes en Sudamérica y básicamente lo que quería concluir es lo siguiente. Probablemente si reconocemos positivamente la doctrina del Public Trust, esto supondría una solución mejor a la actual, mejor a las cláusulas constitucionales que existen hoy en día y que regulan la relación entre el humano y la naturaleza. Pero no solo eso. Si aprovecháramos la oportunidad de positivar esta institución y reformuláramos algunos de sus elementos, es decir, el elemento del beneficiario para incluir en ellos no solamente a los humanos, sino a los animales y a la naturaleza, y el elemento del administrador para incluir no solamente en ellos al Estado, sino a los pueblos originarios organizados, podríamos utilizar esta institución para atender a una justicia interseccional e interespecie, que es algo que nuestra sociedad tanto necesita. Espero que esta presentación haya sido de su interés. Me encantaría poder seguir conversando con ustedes sobre este tema, así que los espero. Que estén muy bien y muchas gracias.